Bueno, la agenda del día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las terapias del alto flujo, cuáles son sus ventajas fisiológicas, cuál es el impacto que puede tener el alto flujo en el PSILI, que es la lesión pulmonar autoinducida por el paciente, cuáles serían nuestros objetivos a mantener en la terapia de alto flujo y revisar acerca de las indicaciones que hay para utilizarla de manera temprana y cuáles son algunos nuevos tipos del alto flujo que se han descrito, como es el uso en la extubación y el uso durante el retiro de canulación de la traqueostomía. Asimismo, mencionar cómo se debe de titular y algunas conclusiones. Bueno, a manera de introducción, me gustaría que recordáramos un poquito las ventajas fisiológicas de cómo funciona el alto flujo. Si recordemos, el alto flujo se considera este tipo de dispositivos cuando ya tiene un flujo por arriba de lo que proporcionan los dispositivos de bajo flujo, que la más alta pues es la mascarilla reservorio, que sabemos nos puede dar hasta 15 litros por minuto. Se considera que el flujo mínimo que puede tener un efecto en las salidas nasales de alto flujo, pues es un flujo de 20 litros por minuto. Y vemos en este diagrama cómo conforme va incrementando el flujo administrado al paciente, van mejorando los efectos que se presentan en el paciente. Vemos aquí que conforme el flujo va aumentando, debido a que sabemos que este dispositivo con calentamiento de la vía aérea, pues esto nos ayuda a que el oxígeno que se está administrando sea un oxígeno humidificado y caliente, como la función que hace la vía respiratoria. El incremento del flujo nos va a favorecer que el espacio muerto disminuya, lo que nos ayuda a barrer directamente el CO2. Los diferentes estudios nos demuestran que conforme a mayor flujo que vayamos poniendo en el dispositivo, mayor es el clearance de CO2. Podemos asimismo titular el FiO2, que sabemos que la diferencia de los dispositivos de bajo flujo, donde hay una mezcla con el oxígeno ambiental. En el alto flujo, si nosotros le ponemos una FiO2 de 70, de 80 o de 100, estamos seguros que eso es lo que va a recibir el paciente. Y este incremento en el flujo que se le está administrando al paciente, pues se traduce en un incremento de la presión media de la vía aérea. Está descrito en diversas literaturas que el alto flujo nos puede proporcionar una presión positiva al final de la expiración, es decir, un PIP, que varía entre si el paciente tiene la boca abierta o la boca cerrada, entre un promedio de 3 a 7 centímetros de agua. Todos estos efectos del incremento de la presión media, FiO2, el lavado del espacio muerto y la humidificación se traducen finalmente en el que el paciente presenta un incremento del volumen expiratorio pulmonar. Este incremento del volumen expiratorio pulmonar pues se traduce en un reclutamiento pulmonar y mejoría de la distensibilidad pulmonar. Esto se traduce en una mejoría de la PO2 del paciente y además clínicamente vemos que el paciente empieza a disminuir su frecuencia respiratoria, su trabajo ventilatorio y el paciente presenta un mayor confort para respirar. Estas son a grandes rasgos las ventajas que nos presenta el alto flujo y cómo puede impactar esto en la evolución del paciente. La principal indicación que hay a la fecha de la utilización de alto flujo es el manejo del paciente que tiene insuficiencia respiratoria hipoxémica. Sabemos que este tipo de pacientes tienen una lesión pulmonar primaria, llámese neumonía, llámese, por ejemplo, pacientes que se complican con una pancreatitis, que tienen una lesión pulmonar secundaria, pero que esto provoca finalmente un insulto pulmonar. Este insulto pulmonar genera que el paciente empiece a presentar fuga capilar por esta apertura de los espacios. Esta fuga capilar genera la presencia de un edema pulmonar, lo que nos altera el intercambio de gases, es decir, el paciente empieza con un descenso de la PaO2, empieza a retener CO2 y esto hace que incremente su trabajo respiratorio. Este incremento del trabajo respiratorio genera una caída de la presión alveolar, un incremento del volumen corriente por este incremento como tal en la frecuencia respiratoria y esto genera un efecto de Pendeluft
en donde los alvéolos que están colapsados empiezan a reclutarse y los que no estaban colapsados, que estaban bien reclutados, empiezan a sobredistenderse por un incremento en la presión, en la presión de la vía aérea. Esto es lo que se conoce como una lesión pulmonar autoinducida por el paciente, que en inglés lo conocemos como PCILI. Esta lesión pulmonar autoinducida por el paciente genera mayor fuga capilar y por lo tanto genera un círculo vicioso en donde no nada más es el daño primario por el que el paciente llega con nosotros a urgencias, a piso, a las terapias intensivas, sino que el daño pulmonar se va perpetuando. ¿Y en qué proponemos que se pueda utilizar el alto flujo? El alto flujo se puede utilizar para romper este círculo vicioso desde que el paciente presenta alteración en el intercambio de gases, es decir, empieza a presentar hipoxemia, hipercapnia, y recordemos que conforme vamos aumentando la velocidad o más bien el flujo con el que se administra, va a generar una disminución del espacio muerto y barrer el CO2. Esto nos va a disminuir el trabajo respiratorio y por lo tanto nos disminuye la lesión pulmonar autoinducida por el paciente, logrando romper este círculo vicioso. De tal manera que existen diferentes guías publicadas sobre cómo debemos titular la oxigenoterapia. Una de ellas fue publicada por la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios en el 2022, en donde vemos que ellos hacen un consenso de expertos. Reunieron aproximadamente entre 10 y 15 expertos que empezaron a votar sobre 5 preguntas en específico, de las cuales vamos a revisar las 4 principales. La primera pregunta que estos expertos se plantearon es el ver si adultos que requieren oxígeno suplementario debe de haber un objetivo específico de saturación que haya demostrado mejoría en la estancia hospitalaria, mejoría en su estancia en UCI, mejoría en la mortalidad o incluso en la función cognitiva a largo plazo en el paciente. Y ellos votaron con 7 puntos, en donde la calificación máxima era de 9 puntos, es decir, si se fijan, es una votación alta, con un nivel de evidencia C, porque es recomendación de expertos, que se deben de mantener metas de oxigenación entre 94 y 98% en todo paciente que requiera oxígeno suplementario. En el paciente con EPOC se proponen saturaciones entre 88 y 92%, y en el paciente que tiene SIRA, es decir, una lesión pulmonar severa por una patología, ya sea primaria o secundaria, se propone que mantengamos saturaciones entre 88 y 95%. Después, ellos se preguntan sobre el paciente crítico. ¿Qué pasa en el paciente que se encuentra en la terapia intensiva? ¿Cuál es la meta adecuada de oxígeno suplementario? También con un nivel de evidencia C, es decir, recomendación de expertos con 7 puntos, ellos proponen que en el paciente crítico se mantenga una meta entre 94 y 98%. Pero entonces se plantean ¿qué es lo que requiere el paciente para tener un inicio temprano de la terapia de alto flujo? Es decir, hay algunos estudios que avalen el inicio temprano y que esto se traduzca en una mejoría en la estancia hospitalaria, que disminuya la necesidad de escalar la terapia, es decir, que el paciente llegue a requerir ventilación no invasiva o llegue a requerir intubación, y una mejoría en la morbilidad con el inicio tardío en comparación del inicio temprano del alto flujo. Y de acuerdo a la literatura disponible, ellos votan con un nivel de evidencia C, es decir, recomendación de expertos, pero con un score promedio de 8 puntos, en donde el máximo era 9, a que la literatura a la fecha apoya el inicio temprano de alto flujo. ¿Qué es lo que ellos definen el inicio temprano del alto flujo? Esta guía nos dice que un inicio temprano de alto flujo con un nivel de evidencia C y un promedio de 8 puntos es iniciar alto flujo cuando el paciente requiera oxígeno a más de 4 litros por minuto. Si nuestro paciente que llega a urgencias, que lo encontramos en piso con insuficiencia respiratoria, mantiene saturaciones menores a las objetivo y requiere un oxígeno por arriba, suplementario por arriba de 4 litros por minuto, lo que la evidencia apunta hasta el momento de la publicación de esta guía en 2022 era el inicio de alto flujo de manera temprana.
¿Cuál es la evidencia que contamos o cuáles son las indicaciones que hay hasta el momento para la utilización de alto flujo de manera temprana? Bueno, en esta guía que fue publicada en el Intensive Medicine, vemos que la recomendación fuerte la única evidencia de recomendación fuerte de la terapia de alto flujo es la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Hasta el momento, la literatura lo que más demuestra es que el alto flujo funciona en este grupo de pacientes, sobre todo con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Sin embargo, existen también la utilización en el periodo perintubación, en el periodo post-extubación, que vamos a revisar por ahí algunos estudios, y en los pacientes postquirúrgicos de alto riesgo, también se ha visto que el alto flujo puede mejorar a la insuficiencia respiratoria del paciente con una recomendación condicional. De tal manera que una de las primeras indicaciones, y de acuerdo a lo que nos dice la medicina basada en la evidencia, es este estudio que la gran mayoría de ustedes debe de haber visto con anterioridad. Es el estudio Florali, publicado en el 2015 en el New England Journal of Medicine, en donde comparan la utilización de terapia de alto flujo en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica contra la utilización de oxígeno estándar y ventilación no invasiva. Grupo de investigadores del estudio Florali forma un total de 300 pacientes. Si se fijan, son aproximadamente 100 pacientes por grupo, en donde podemos ver que en las características basales son prácticamente iguales, ¿sí? Más o menos un promedio de 60 años de edad, un índice de masa corporal entre 25 y 26, con una escala de SAPS que nos habla de gravedad entre 24 y 27 puntos, y la gran mayoría tiene una insuficiencia respiratoria secundaria a un proceso neumónico. Con esto, prácticamente son pacientes que son iguales en sus características basales, y lo que ellos comparan es la necesidad de que el paciente se intube, es decir, llega con insuficiencia respiratoria, no responde a la oxigenoterapia del grupo al que le tocó ser asignado por una asignación aleatoria, y entonces sí requiere la necesidad de intubación. Cuando compararon la población total, que fueron aproximadamente los 300 pacientes, si se fijan, la necesidad de intubación es similar, con una P que no es estadísticamente significativa, es decir, no había diferencia entre los grupos. Pero ¿en qué grupo de pacientes sí hubo diferencia? Pues en aquellos en que presentaban un índice de Kirby por debajo de 200. Cuando el paciente se le iniciaba el alto flujo, si ya tenía un Kirby menor a 200, la necesidad de intubación era apenas del 35% en comparación del 53 y 58% de los otros grupos. Es decir, si se fijan, hay una diferencia absoluta de en algunos casos más de 20 puntos, ¿sí? Con una P estadísticamente significativa por iniciar el alto flujo cuando el paciente tenía un índice de Kirby menor de 200. Si recordamos, a partir de lo que es en el 2023, salió la nueva definición global de lo que es el CIRA o el SDRA. De acuerdo a los nuevos criterios de CIRA, podemos ver que, bueno, se sigue dividiendo en los tres grupos, que es leve, moderado y severo, pero que ya se considera un SIRA leve cuando tiene el paciente un índice de Kirby o PaO2, FiO2 entre 200 y 300, y que requiere la utilización de alto flujo a 30 litros por minuto. Ya se puede definir que el paciente tiene un SIRA cuando presenta esas características, de tal manera que podemos ver que si el paciente ya está en un SIRA leve, pues nuevamente con estas características hay una reducción de la necesidad de intubación de prácticamente más de 20 puntos porcentuales. Aquí podemos ver la diferencia. Fíjense cómo, comparando alto flujo contra oxigenoterapia convencional, hay una diferencia absoluta de 18%, es decir, se intuba 18% menos utilizando alto flujo en comparación con oxigenoterapia convencional, y hasta un 23% menos al comparar alto flujo con ventilación no invasiva con P's estadísticamente significativas, ¿sí?
Y también podemos ver que esta utilización temprana del alto flujo en este grupo de pacientes nos mejora la probabilidad de supervivencia. Si comparamos alto flujo contra oxigenoterapia estándar, es decir, los dispositivos de bajo flujo, hay un incremento en la supervivencia de hasta 2 veces, con una P estadísticamente significativa. Y al momento de compararlo con la ventilación invasiva, vemos que hay un incremento en la supervivencia de hasta 2.5 veces. Posteriormente tenemos otro estudio que este fue hecho durante la pandemia de COVID en el 2020, en donde empezaron a utilizar la terapia de alto flujo para tratar estos pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica. ¿Qué es lo que hacían ellos? Bueno, veían que el paciente COVID llegaba con una saturación menor de 92% y cuando ellos tenían esta saturación, lo podían poner en 2 grupos. Oxigenoterapia de bajo flujo, y si la mantenía por arriba del 92%, pues continuaban con bajo flujo. Pero si a pesar de eso el paciente continuaba con saturaciones menores del 92%, inmediatamente lo cambiaban a una prueba de alto flujo que lo administraban durante 30 a 60 minutos. Si a partir de eso el paciente mejoraba su saturación, entonces ya se quedaba con alto flujo hasta la mejoría. Si a pesar de la terapia de alto flujo persistía hipoxémico o con datos de dificultad respiratoria manifestados por disnea, tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal o frecuencias respiratorias por arriba de 28, entonces el paciente se le pasaba a una prueba de ventilación no invasiva. Si lograba mantener saturaciones arriba de 92, se mantenía con la ventilación no invasiva, pero si a pesar de eso persistía hipoxémico y con datos de incremento del trabajo respiratorio, entonces lo cambiaban a intubación de manera inminente. En este estudio lo que lograron ver es que si el oxígeno de flujo se iniciaba cuando el paciente tenía un índice de Kirby mayor a 100, la falla al tratamiento era únicamente del 31.6%, contra aquellos pacientes en donde se iniciaba el alto flujo cuando el Kirby ya era menor de 100. Si nos regresamos a ver la nueva clasificación de CIRA, podemos ver que estos ya son los grupos con CIRA severo, ¿sí? Los pacientes con CIRA severo. De tal manera que ellos concluyen que el que nosotros esperemos a iniciar el oxígeno de alto flujo cuando el paciente ya tenga un índice de Kirby menor a 100, nos incrementa la mortalidad con un OR de 7.6, es decir, hasta 6.6 veces más nos incrementa el riesgo de mortalidad, de falla al tratamiento, perdón. Posteriormente podemos ver este otro estudio que se publicó también en el 2020. En este estudio se realizó un protocolo en el cual en diversas partes del hospital se empezaba a utilizar el alto flujo. Este protocolo fue llevado a cabo, como ya les comenté, en los años 2017, 2018 y en el 2020 fue publicado. Fue llevado a cabo en un hospital de los Estados Unidos, que es un hospital de tercer nivel de atención que se encuentra en la ciudad de Iowa, un hospital metodista, el cual tiene aproximadamente 370 camas. Este hospital contaba con una unidad de cuidados intensivos de 36 camas, que si se fijan equivale al 10% de las camas de hospital, es lo que cuentan de terapia intensiva. Entonces lo que ellos decían, bueno, si yo solamente tengo 36 camas de terapia intensiva para poderles continuar el alto flujo ahí, ¿qué pasa si yo enseño a mi personal que está fuera de las UCIs a manejar el alto flujo y con esto logro reducir que el paciente requiera ingresarse a la unidad de cuidados intensivos y libero espacios para otros pacientes? Ese fue el objetivo del estudio. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Si se fijan, en 2017, otoño, empieza la planeación y el entrenamiento. A partir de diciembre o del periodo invernal de ese año, se empezó a utilizar en los pisos de neumología y en los pisos de trauma, para posteriormente en el año 2000, en diciembre del 2018, ya se empezó a utilizar de manera por medicina por telemetría, y en primavera del 2018 se incorporó a urgencias para finalmente en verano del 2018 utilizarse en el resto del hospital.
¿Qué fue lo que hicieron? Empezaron a dar capacitación de manera inicial a todo el staff, implementando un protocolo de uso de alto flujo por todos, ¿sí? Con supervisión por medio de fisiología pulmonar y de los terapistas respiratorios de manera estrecha. Ellos estaban de manera estrecha vigilando todos los pacientes que recibían alto flujo y que había sido indicado por cualquier otro personal del staff. En ese periodo que se fijan abarca aproximadamente año y medio, recibieron 998 pacientes que requirieron terapia de alto flujo. De estos, 652 pacientes requirieron ingresar a UCI, por lo que estos los sacaron del estudio, porque el objetivo era ver cuáles lograban evitar la terapia intensiva. Les quedan un total de 346 pacientes, en los cuales se utilizaron la terapia de alto flujo. ¿Cuándo decidían iniciarla? Cuando el paciente requería más de 4 litros por minuto o una FiO2 del 50%. Si el paciente requería estos parámetros, era candidato a iniciar alto flujo. ¿Y qué es lo que vieron? Que al utilizarlo así de manera temprana, hasta un 78%, es decir, 238 de los 346 pacientes, lograron evitar un ingreso a la unidad de cuidados intensivos y únicamente el 22% requirió ingresarse. De tal manera que lo que vieron de estos 346 pacientes, pues requirieron un promedio de 44 horas de utilización de alto flujo, es decir, 2 días, y con esto evitaron la hospitalización en UCI y duraron un promedio de 8 días de estancia en piso ya no con alto flujo, este duró nada más 44 horas, pero lograron el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Además, dentro de otros resultados, vieron que de los que fracasaron, únicamente el 6% requirió escalarse a ventilación no invasiva y el 5% requirió intubarse. Al momento de compararlo con el año previo, vieron que el año previo la necesidad de intubación en estos pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica era de hasta el 13%, es decir, una reducción absoluta de 8 puntos porcentuales por el hecho de iniciar terapia de alto flujo de manera temprana. Y la tasa de mortalidad también, si se fijan, disminuyó de 21 a 13%. De tal manera que para finales, que fue verano del 2018, ya prácticamente todas las áreas del hospital manejaban el alto flujo e incluso lo solicitaban de manera activa. Ya incluso se llegaba a utilizar en las áreas de diálisis, broncoscopía y hasta en la recuperación de quirófano. Y bueno, creo que a partir de estos estudios podemos ver exactamente cuáles son las indicaciones que hay hasta el momento sugeridas del inicio temprano de alto flujo. Pero me gustaría hablarles también un poco acerca de otros usos que pudiera tener la terapia. Existe la utilización de diversos estudios de uso de terapia de alto flujo en extubación. En particular, les voy a hablar de este estudio publicado en el JAMA por un investigador que se llama Gonzalo Hernández. Gonzalo Hernández es un médico español, en el cual el objetivo del estudio era comparar la utilización de terapia de alto flujo contra la ventilación no invasiva en pacientes de alto riesgo. ¿Qué tipo de pacientes son los pacientes de alto riesgo para fracaso en la extubación? Pues son los pacientes que son obesos, que son posquirúrgicos, la gran mayoría de cirugías abdominales. ¿Por qué? Porque el dolor, la cirugía per se, etcétera, les condiciona telectasias e insuficiencia respiratoria, ¿sí? ¿Qué otro tipo de pacientes son de alto riesgo? Pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con EPOC, ¿sí? Entonces, en este grupo de pacientes que sabemos que tienen una mayor incidencia de fracaso a la extubación, Gonzalo Hernández lo que hizo fue comparar contra la ventilación no invasiva, que hasta ese momento era la terapia de elección. Cuando ustedes hacen una cosa que se llama un estudio de no inferioridad, que es lo que hizo este doctor, siempre lo tienen que comparar contra el estándar de oro que existe en ese momento. Por ejemplo, en los pacientes infartados, pues el estándar de oro es la utilización de aspirina. Si cuando salió el clopidogrel, pues lo compararon contra el estándar de oro, que era la aspirina, e hicieron estos estudios de no inferioridad para decir, mira, son iguales que yo utilice uno versus el otro. Entonces, en estos pacientes de alto riesgo, que sabemos que al extubarlo pueden fallar y requerir reintubación,
que son los de falla cardíaca, los pacientes hipocosos, con apnea obstructiva del sueño, posquirúrgicos, obesos, empezó a utilizar terapia de alto flujo y lo comparó contra ventilación no invasiva. ¿Qué es lo que vio Gonzalo Hernández? Si se fijan, fueron casi 600 pacientes o un poquito más de 600 pacientes en donde la mitad estuvo recibiendo ventilación no invasiva al extubarse y la otra mitad recibió terapia de alto flujo. Fíjense cuál fue la necesidad de reintubación. En el grupo de ventilación no invasiva se reintubó el 19.1% y en el grupo de oxígeno terapia de alto flujo se reintubó el 22.8%. Es decir, una diferencia de 3.7 puntos porcentuales. En un estudio de no inferioridad, que es el límite definido para decir que una terapia es no inferior, es cuando esta diferencia es menor a 10 puntos. Entonces, aquí lo que podemos concluir con esta terapia es que en pacientes de alto riesgo, la terapia de alto flujo es no inferior, es decir, es igual que si lo sacamos al extubarlo, comparando ventilación no invasiva contra oxígeno terapia de alto flujo. Otra cosa que logró ver Gonzalo Hernández es que el promedio de utilización era de 26.5 horas de la terapia de alto flujo contra 21.5 horas de la ventilación no invasiva. Y al utilizar terapia de alto flujo se lograba disminuir un día de estancia en estos pacientes con una P estadísticamente significativa. Les voy a enseñar un video que así es como lo hacemos en mi hospital. Y esto era lo que hacía el doctor Gonzalo Hernández en su protocolo. Si se fijan, ahorita lo que va a hacer el médico, que es el que está a su lado izquierdo, le va a indicar al paciente que lo va a extubar. Y si se fijan, antes de extubarlo, le va a empezar a colocar las puntillas de alto flujo para brindarle oxígeno. Te voy a poner esto en tu nariz, por favor no lo vayas a quitar, ¿de acuerdo, Michelle? Ahí manténlo. Ya colocó el alto flujo, lo está programando. Necesito que cuando te diga entonces para quitarte este tubo, ¿de acuerdo? Fíjense acá el ventilador está ciclando normal y está conectada a la torre de alto flujo. Aquí ya hicieron aspiración de secreciones, cortó la fijación y va a desinflar el globo. Entonces, Michelle, entonces, Michelle, entonces. Desinfla el globo y entonces extrae el tubo de dolor. Se fijan, ya lo extrajo y el paciente en ese momento ya se encuentra saturando bien sin mayor riesgo. ¿Cuánto debemos de poner la FiO2 en estos casos? Que era lo que proponía el doctor Gonzalo Hernández. Pues la FiO2 se deja exactamente igual en la torre de alto flujo que la que tenía el ventilador, ¿sí? Y el flujo se va titulando de acuerdo a la frecuencia respiratoria. Así tal cual lo ven en el video, es como lo hacía el doctor en su estudio y es como a la fecha lo aplicamos en mi unidad. Otros usos que me gustaría que estuvieran familiarizados y que son bastante útiles en la utilización del alto flujo es en aquellos pacientes que son portadores de traqueostomía. Ustedes como terapistas respiratorios, pues les toca gran parte del trabajo que se tiene que llevar a cabo con estos pacientes para el retiro de la traqueostomía. Y pues en el año 2020 en el New England Journal of Medicine sale este artículo publicado en la revista en donde lo que hace es comparar la decanulación de traqueostomía al utilizar el únicamente tapar la cánula y estar aspirando cuando el paciente lo requiera contra la utilización de alto flujo y la aspiración cuando es necesario. En este estudio se incluyen un total de 330 pacientes. Si se fijan, aquí 161 pacientes se incluyen en el grupo en donde lo que se hace es tapar la cánula para iniciar esta prueba de tolerancia y aspirar al paciente de manera intermitente conforme lo va requiriendo y se le puede llegar a administrar oxigenoterapia si es que el paciente lo requiere. Y esto lo comparan
contra dejar al paciente con alto flujo de manera continua y estar succionando o aspirando las secreciones cuando el paciente lo requiere. Cada grupo aproximadamente 160 pacientes y pues si recordamos lo que es el protocolo para decanular a los pacientes con traqueostomía, pues lo primero es checar que el paciente esté en adecuadas condiciones para ser decanulado y estar listo para una recanulación de urgencia en caso necesario. De preferencia se debe de hacer durante la mañana. El estoma se debe de cubrir con un apósito semipermeable y estarse llevando a cabo un adecuado monitoreo. Si el paciente mantiene una saturación por arriba de 92% aire ambiente y un esfuerzo efectivo de la tos y un adecuado manejo de secreciones, entonces se puede proceder a realizar este protocolo de oclusión de la cánula de traqueostomía. No debe de tener infecciones, no debe tener menos de una deglución parcial y debe de tener o de no tener más bien una obstrucción de la vía respiratoria superior. Si cumple todas estas condiciones, se puede iniciar el protocolo de destete de la traqueostomía haciendo la oclusión de la misma. Si la cánula se logra mantener ocluida durante 24 horas, entonces el paciente se decanula y se mantiene en observación. Pero si hay dudas de que el paciente lo esté haciendo bien, pues se puede incrementar este periodo de oclusión de la cánula por 12 horas más y hasta que complete las 24 horas seguidas se procede a la decanulación. Esa es la manera en la que se hace convencionalmente. ¿Qué fue lo que hicieron en este estudio? En este estudio incluyeron pacientes en estado crítico que ya se encontraban conscientes, que tenían traqueostomía, la cual había sido realizada en la UCI y que tenían al menos 24 horas sin ventilación mecánica. El objetivo primario era ver si había diferencias en los tiempos de decanulación, comparando, como ya les platiqué, dos grupos. El grupo de intervención era aquel que utilizaba alto flujo continuo, más succión cuando el paciente lo requería, y la frecuencia de la succión indicaba si el paciente se encontraba listo o no para la decanulación. Y en el grupo control se llevaba a cabo la oclusión de la cánula de traqueostomía por 24 horas y el oxígeno únicamente se les daba de manera intermitente. Si se fijan, las características basales de los grupos son similares. La gran mayoría tenía una edad promedio entre 57 y 59 años, un Apache promedio de 10 puntos y la duración promedio de la ventilación mecánica que tenían al tiempo de realizar la decanulación era aproximadamente 13 días. Un 18% tenía más de 21 días, la gran mayoría, la indicación de la traqueostomía había sido ventilación mecánica prolongada o una disminución del nivel de conciencia y únicamente entre un 2.5 y un 3.6% la habían requerido por un mal manejo de secreciones. Al momento de comparar estos grupos, fíjense lo que se logra. Acuérdense que el objetivo primario era ver el tiempo promedio para la decanulación, en donde el grupo control, que era el grupo que únicamente se ocluía la cánula de alto flujo y se aspiraba cuando era necesario, había requerido 13 días para ser decanulado, en comparación con el grupo que recibía alto flujo, en donde únicamente requería 6 días para ser decanulado. Es decir, una diferencia absoluta de 7 días entre los grupos. ¿Y quiénes fallaban a esta decanulación? El grupo control, en donde se ocluía, había una necesidad de una nueva recanulación en el 5.6% de los casos contra el 2.4% de los casos en el grupo de alto flujo. Y la falla a este retiro ventilatorio se presentaba en 16.8% de los pacientes del grupo control, en donde únicamente se tapaba la cánula, contra el grupo de intervención en donde la falla respiratoria o al winning, a este destete ventilatorio, era del 6.5%, es decir, una diferencia absoluta de 10.3 días. Me gustaría mencionarles que en ambos grupos se consideraba que el paciente estaba listo para ser decanulado cuando tenían una frecuencia promedio de necesidad de aspiración de secreciones menor a 1.9 o 2 veces. Ese fue el promedio en el cual
consideraban que el paciente ya estaba listo en cualquiera de los dos grupos. De tal manera que además de reducir el tiempo de decanulación, un promedio de 7 días, vemos que también había una reducción en los días de estancia. En los días de estancia en hospital había una reducción de hasta 14 días y en los días de estancia en UCI había una reducción de hasta 11 días, con una necesidad de volver a ser admitidos en UCI por fracaso, con una diferencia de hasta 4.6% menos necesidad de readmisión a UCI en el grupo en el que se utilizaba alto flujo. Este estudio pues nunca se había hecho antes, la verdad es que es muy novedoso, el utilizar el oxígeno de alto flujo para decanular a los pacientes. En esta curva de Kaplan-Meier podemos ver cómo definitivamente la intervención, que es la utilización de oxígeno de alto flujo para decanular al paciente, nos demuestra los pacientes tienen un mayor porcentaje de hacer de en comparación con el grupo control, sobre todo en los primeros 30 días de la aleatorización, ¿sí? Con una P estadísticamente significativa. De tal manera que la diferencia absoluta en días de decanulación, si se fijan, es un total de 7, al comparar 13 en el grupo control contra 6 en el grupo de intervención. Muy bien. Y bueno, habiendo revisado todas estas cosas sobre el uso temprano del alto flujo y algunos de sus usos, como los que hemos visto que es en la extubación y en la utilización de traqueostomía, pues me gustaría comentarles cómo es que se lleva a cabo la titulación de alto flujo. Existen diversos protocolos y diversos algoritmos en la literatura, en donde sabemos y ya comentamos en diversas ocasiones que la principal indicación es la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Cuando tenemos un paciente que tiene esta insuficiencia respiratoria hipoxémica, pues lo primero que tenemos que hacer es ver que no tenga criterios inmediatos para intubación, como cuáles. Una escala de coma de Glasgow menor a 8, que no proteja la vía aérea, que tenga una PO2 menor del 60%, frecuencias respiratorias muy elevadas, etcétera. Sí, los que ya conocen. Si el paciente tiene criterios para intubación, entonces no vamos a retrasar utilizando alto flujo. Nos vamos a ir directamente a intubar al paciente. Pero ¿en qué escenario podemos utilizar el alto flujo? Pues para preoxigenar al paciente. ¿Cómo lo vamos a preoxigenar? Con una FiO2 al 100% y una tasa de flujo de 60 litros por minuto y se intuba. Si el paciente no tiene criterios para ser intubado en ese momento, pero nos llega con la insuficiencia respiratoria hipoxémica, entonces, como está ávido de este flujo, lo ideal es que se programe a flujos de 60 litros por minuto y con una FiO2 al 100% y una temperatura de 37 grados centígrados. Ustedes ya han de haber visto cómo no todos los pacientes nos toleran esta temperatura y ya saben que el equipo tiene otras dos temperaturas que se pueden establecer cuando el paciente no lo tolera, que es 34 y 31 grados centígrados. Aplicando esta velocidad inicial del flujo y la FiO2 al 100%, vamos a estar revalorando al paciente cada hora o cada 2 horas durante ese primer periodo de tiempo. Si el paciente persiste con datos de mal pronóstico, es decir, que presente saturaciones menores al 88%, frecuencias cardíacas mayores a 30, que continúe con incremento del trabajo respiratorio, disociación tóraco-abdominal, taquipnea, aleteo nasal, etcétera, entonces se puede ajustar el alto flujo. Pero si sí lo presenta, no vamos a retrasar y vamos a escalar a ventilación no invasiva, la cual se hará una prueba entre 1 y 2 horas. Pero si el paciente nos muestra adecuados datos de tolerancia, que sabemos que también podemos utilizar el índice de ROX para valorar esta tolerancia, entonces debemos de titular la FiO2 ¿para qué? Para mantener las saturaciones objetivo que habíamos revisado en la guía del Colegio de Cuidados Respiratorios Americano, en donde veíamos que se debe de mantener saturaciones entre 88 y 92% en pacientes con EPOC y más de 94% en pacientes que no tienen otra patología y requieren oxigenoterapia. ¿Cómo vamos a titular el flujo? El flujo lo vamos a titular y a ir disminuyendo
para lograr que el paciente mantenga frecuencias respiratorias no mayores a 25 y a que se encuentre confortable. Y la temperatura se regula conforme al confort del paciente. Una vez que estamos ajustando esto, se va monitorizando cada 2 horas hasta un máximo de 48 horas. Si se fijan en la mayoría de los estudios, la duración promedio de la terapia de alto flujo oscilaba entre 20 y 45 horas, ¿sí? Entonces, recordemos que el FiO2 se va a titular con base a la saturación objetivo y el flujo se va a titular de acuerdo a la frecuencia respiratoria que presente el paciente. ¿Qué es lo primero que vamos a disminuir? Cuando lleguemos a una FiO2 a menos del 40%, manteniendo saturaciones objetivo, entonces vamos a empezar a disminuir el flujo de 5 litros por minuto en 5 litros por minuto hasta llegar a los flujos que nos administran los dispositivos de bajo flujo para poder hacer el cambio. Pero si en todo este momento vemos que el paciente presenta datos de factores de mal pronóstico o no tolerancia, recuerden que no se debe de retrasar la intubación y con la misma terapia de alto flujo podemos preoxigenar al paciente para proceder a intubarlo. Otros algoritmos que, por ejemplo, publicados con posterioridad, que fue en el 2019, ellos recomiendan que el alto flujo se utilice en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, pero que no tienen acidosis tan severa. Siempre que el paciente tenga un pH menor de 7.3 y esté reteniendo CO2, lo que se propone es que se vaya directamente a ventilación no invasiva o si tiene muchos datos de dificultad respiratoria y criterios de intubación, el paciente se intuba. Pero si mantiene un pH por arriba de 7.30 y una frecuencia respiratoria aún no tan alta, se hace una prueba de alto flujo de 30 minutos y si se fijan, ellos proponen un flujo un poco más bajito de 40 a 50 litros por minuto durante 30 minutos. Si durante estos 30 minutos el paciente mantiene frecuencias respiratorias menores a 30 y saturaciones por arriba del 94% en insuficiencia respiratoria tipo 1 o por arriba del 88% en insuficiencia respiratoria tipo 2, entonces continuamos con la terapia de alto flujo. Pero si no los mantiene, es decir, permanece con datos de insuficiencia respiratoria, lo que vamos a hacer es incrementar el flujo hasta 60 litros por minuto y el FiO2 titularlo para que mantenga las saturaciones objetivos. Si a pesar de eso el paciente persiste con datos de dificultad respiratoria, que es la frecuencia por arriba de 30 y el pH por debajo de 7.3, entonces hay que intensificar el tratamiento. ¿Cómo? Utilizando ventilación no invasiva o procediendo a intubar al paciente. Siempre que el paciente permanezca por debajo de estos valores, quiere decir que está tolerando el alto flujo y podemos continuar la titulación a la baja, como lo proponía el algoritmo anterior. Recordemos que el artículo original que fue llevado a cabo cuando se hizo este parámetro, que es el índice de ROX, para valorar la tolerancia del alto flujo, el doctor nos decía, el creador del índice de ROX, que es el doctor Roca, nos decía que se debería de medir a las 2, a las 6 y a las 12 horas de haber iniciado el alto flujo. Durante esos periodos de tiempo, el índice de ROX siempre debe de ser mayor a 4.88. Eso lo considera que es verde y el paciente puede con alto flujo con monitor. Cualquiera de estos momentos presenta un índice de ROX menor a 2.86 a 3.47 a las 6 horas o a 3.85 a las 12 horas, necesitamos considerar la intubación endotraqueal. Es decir, el paciente que presenta estos parámetros, frecuencias respiratorias por arriba de 30, pHs menores a 7.30, saturaciones menores a 88% e índices de ROX por debajo de estos valores que se encuentran en rojo al tiempo que aquí se menciona, hay que intubarlos. Recuerden, no se va a retrasar la intubación por mantener al paciente en alto flujo.
¿cuál es el grupo que se debe de mantener un estrecho control y en los cuales vamos a aplicar este incremento del flujo que nos propone este algoritmo? Pues en los que se encuentran en un rango intermedio, ¿sí? Que se consideran en amarillo. En ellos lo que vamos a hacer es tratar de ir titulando el FiO2 a la alta para que mantenga saturaciones objetivo y tratar de ir titulando el flujo para que mantenga frecuencias respiratorias menores a 30. Eso lo vamos a hacer en periodos no mayores a 30 minutos. Si el paciente en ese periodo no mejora un 0.5 en el índice de ROX, es decir, un delta del índice de ROX de 0.5 o más, entonces hay que considerar intubarlo. Si mejora 0.5 o más, podemos continuar monitorizando al paciente hasta el siguiente periodo objetivo, que sería las 6 y las 12 horas. ¿Ok? Estos son los algoritmos propuestos para titular el alto flujo. Y pues bueno, me gustaría concluir eh, con algunas consideraciones que son importantes. Recordarles, pues, que la terapia de alto flujo ha demostrado tener ventajas fisiológicas que son muy importantes, que como ya vimos se traducen en una mejoría o en un reclutamiento pulmonar que finalmente mejora la distensibilidad del paciente y que se traduce clínicamente en una disminución del trabajo respiratorio, que esto, aunado a la humidificación y calentamiento del oxígeno suplementario que se administra en el paciente, pues nos ayuda a mejorar el confort del paciente, disminuir la presencia de PCILI, que es la lesión pulmonar autoinducida por el paciente, y nos ayuda a mejorar el control y la expectoración de las secreciones. Recordando que estas ventajas fisiológicas, cuando son aplicadas de manera temprana, es decir, con una prescripción temprana del alto flujo, nos va a ayudar a evitar la progresión de la insuficiencia respiratoria y por lo tanto nos va a ayudar a evitar que se requiera una escalación de la terapia de alto flujo, a que el paciente llegue a requerir la ventilación no invasiva o llegue a requerir intubarse. Esta utilización temprana del alto flujo, como vimos, nos va a romper este círculo vicioso del PCILI o lesión pulmonar autoinducida por el paciente. No olvidar que tenemos nuevos usos descritos, como es en pacientes de alto riesgo durante la extubación, que son los grupos que ya revisamos, y para la progresión o retiro de la traqueostomía en los pacientes que la aportan. Recordemos también que esta terapia de alto flujo se puede llegar a utilizar en pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica, titulándola con base a la saturación objetivo y al flujo que inicialmente debe de ser más bajo, de 30 a 40 litros por minuto, que el que se utiliza flujos altos de 60 litros por minuto en los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Y bueno, por mi parte es todo. Les dejo aquí mi correo por si tienen alguna duda y pues estoy abierta a dudas o comentarios. Yo me quedé en una clasificación de ARDS en la que entraba entre muchos otros puntos el uso de PEP, pero mencionaron una nueva clasificación de ARDS. Yo me quedé con esa duda. ¿Cuál ahora es el nuevo criterio de ARDS? Ok, Esa es una de las preguntas, doctora. Si gusta muy bien. contestar, doctor. Claro que sí, con gusto. De hecho, lo que quería era volverles a compartir la pantalla Sí, doctora. para que lo puedan ver más fácil. Estos criterios nuevos se están utilizando. ¿Por qué surgieron? Porque no todos los hospitales cuentan con la gran mayoría de ventajas que hay quizá en los hospitales de primer mundo, como pudiera ser, por ejemplo, algo tan sencillo como la gasometría, ¿no? Entonces, aquí se consideraba que el SIRA o el SDRA era cuando el paciente por lo menos requiere un PIP de 5, ya sea con ventilación mecánica invasiva o con ventilación mecánica no invasiva, en donde la presión baja pues es de 5 centímetros de agua. Esto se consideraba que era, o bueno, en la fecha sigue siendo cuando el paciente está intubado o tiene ventilación pasiva, que tenga no menos de 5 centímetros de agua de PIP, ¿sí? Pero surgen nuevos criterios. Si se fijan cómo se definía este SIRA,
Se definía SIRA 1 por tiempo de instalación, que el paciente no tenía más de 7 días con esta patología respiratoria. Se definía con la presencia de edema agudo pulmonar, que no era explicada por una causa cardiogénica, es decir, el paciente no se había infartado, no tenía insuficiencia cardíaca, no tenía, por ejemplo, una insuficiencia renal que le ocasionara anasarca y, por lo tanto, una sobrecarga de volumen que se tradujera en un edema agudo pulmonar. Es decir, el SIRA se considera un edema pulmonar no cardiogénico, ¿sí? En cuanto a las características radiológicas, sabíamos que SIRA debía de tener infiltrados en los 4 cuadrantes. En la nueva clasificación se agrega la utilización de ultrasonido, es decir, si el hospital en donde yo laboro no me pueden hacer una TAC, no me pueden hacer una radiografía, pero yo tengo acceso a un ultrasonido pulmonar y observo la presencia de líneas B en los 4 cuadrantes, entonces puedo concluir que este paciente tiene cambios radiológicos de SIRA. Si se fijan, el resto de criterios se mantienen igual, que es la hipoxemia definida por la PaO2-FiO2, es decir, mantener una PaO2-FiO2 entre 200 y 300 es leve, moderado de 100 a 200 y severo menos de 100. Eso es lo que venía haciendo con anterioridad. Lo que se incluye es la utilización de alto flujo, es decir, acuérdense que les decía que en las ventajas fisiológicas del alto flujo es que nos incrementa las presiones medias de la vía aérea. Estas presiones, lo que se ha visto es que los flujos altos por arriba de 20 litros por minuto nos ferulizan la vía aérea, es decir, la mantienen abierta, que finalmente es el efecto que tiene la presión positiva al final de la expiración. Hace que este volumen residual que está en el alveolo no salga del mismo al final de la expiración, ¿sí? Y entonces, al momento de mantener flujos elevados, se sabe que estos flujos varían a aplicar una presión positiva al final de la expiración entre 3 y 7 centímetros de agua, de acuerdo a si el paciente se encuentra con la boca abierta o con la boca cerrada. Y entonces definen la presencia de SIRA por hipoxemia con el requerimiento de alto flujo más allá de 30 litros por minuto. Es un nuevo criterio para decir que el paciente tiene SIRA. Es decir, tiene que tener los 4 criterios: tiempo de instalación menos de 7 días, edema agudo pulmonar no cardiogénico, cambios radiológicos, tomográficos o de ultrasonido, que es lo nuevo, e hipoxemia. Y puede ser hipoxemia ya sea por PaO2-FiO2 o por la utilización de alto flujo arriba de 30 litros por minuto. Y esta nueva clasificación, la última cosa que incluye como novedad es que si ustedes no tienen acceso a una gasometría arterial en el hospital en el que laboran, lo pueden hacer con la SAFI, que es la saturación entre la FiO2, que sabemos que se correlaciona prácticamente con la relación PaO2-FiO2. Siempre que el paciente presente una SAFI menor a 315 milímetros de mercurio, quiere decir que tiene SIRA en presencia de los otros 3 criterios. Si se fijan aquí, lo que son los criterios nuevos o lo que se agrega es lo que está en morado. El resto prácticamente es el mismo. ¿Qué es lo que se agrega? En los criterios radiológicos, el uso de ultrasonido, presencia de líneas B en los 4 cuadrantes, la utilización de alto flujo desde 30 litros por minuto se traduce como hipoxemia y la relación de saturación FiO2 menor a 315 también se traduce como hipoxemia. No sé si con esto respondí la pregunta. Yo creo que ampliamente, doctora, tenemos otras más. De hecho, voy a enlazar dos que creo que están muy de la mano. Hay una pregunta que dice: cuando se micronebuliza al paciente, lo ideal sería no retirar la punta nasal de alto flujo. Y aquí hay una pregunta, contestación. Hay ocasiones en las que no se puede quitar la cánula nasal porque pierde el reclutamiento y baja la saturación del paciente. Hay equipos como el Aerogen que facilitan la aerosolterapia en pacientes usando alto flujo. No sé si eso nos puede ayudar, creo que ya le respondieron, doctora, pero bueno, quise enlazar esas dos preguntas. No sé si usted tenga algún comentario al respecto, doctora.
Sí, así es. Prácticamente para poder nebulizar al paciente, lo ideal cuando tiene la terapia de alto flujo es que se haga a través de las nebulizaciones con malla vibratoria. Esta malla vibratoria es el aparato o dispositivo que ustedes conocen como aerogen. El aerogen tiene este mecanismo de acción y lo que se ha visto con el aerogen es que la ventaja es que la terapia nebulizada se puede suministrar humidificada y caliente y esto mejora la disponibilidad a nivel del tejido, ¿sí? Y el hecho de que la malla vibratoria genere este mecanismo de vibración forma partículas más pequeñas que llegan más profundo en el árbol bronquial. Y lo único que tenemos que hacer es ajustar el flujo. Si hay que reducir el flujo, se dice que durante la terapia de nebulización con la malla vibratoria, los flujos no deben de ser mayores entre 20 a 30 litros por minuto. O la otra adaptación que podemos hacer es incrementar la dosis, ¿sí? Son las adaptaciones que se pueden hacer. Ok, doctora. Pero lo ideal es hacerlo con malla vibratoria. Excelente, doctora. Su comentario. Mire, tenemos otro que dice, felicitaciones, doctora, y consultarle, ¿cuál es su experiencia con el uso de la cánula de alto flujo en pacientes traqueostomizados y su experiencia con el uso de la cánula simétrica? Ok, mira, en la terapia intensiva nosotros tenemos, en donde yo trabajo, tenemos ya como casi 3 años utilizando alto flujo en pacientes traqueostomizados. Eh, Nosotros los progresamos así tal cual con la terapia de alto flujo una vez que el paciente empieza a requerir un menor soporte ventilatorio que prácticamente ya tolera CPAP. Nosotros en lugar de pasarlo a tienda traqueal o pasarlo a Puritan, lo que hacemos es conectarlos a través del adaptador a la terapia de alto flujo. En mi hospital tenemos ventiladores que nos ayudan a proveer alto flujo y tenemos también las torres. Entonces, de acuerdo a la disponibilidad es como los conectamos y vamos disminuyendo la terapia de alto flujo tal cual lo vimos en el algoritmo. Idealmente los flujos ya no son tan altos. Generalmente el paciente requiere flujos de 20 a 30 litros por minuto, que supera lo que es el pico flujo del paciente porque ya no está con una insuficiencia respiratoria como tal. Y la FIO2 la titulamos de acuerdo a la saturación. Con base a esto vamos disminuyendo el flujo y el paciente pasa empezamos a hacer pues prácticamente la tolerancia. En mi hospital generalmente no se retira la cánula de traqueostomía en la UCI. Generalmente, si el paciente se logra destetar del alto flujo en UCI, se lo quitamos y ya pasa a piso con tienda traqueal en donde hacen la terapia, el protocolo de decanulación como tal, ¿no? En mi hospital no aplicamos este estudio que yo te platiqué del New England, pero sí hacemos el cambio una vez que el paciente tolera CPAP, hacemos el cambio a alto flujo y así es como lo destetamos de la oxigenoterapia. Ok. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se tiene que hacer, qué flujo recomienda, con qué flujo recomienda iniciar la terapia, doctor? Es otra pregunta que tenemos. Ok, aquí depende. Recuerden que la indicación avalada ahorita por las guías, pues es la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Ya hay muchísimos estudios sobre la utilización de alto flujo en insuficiencia respiratoria hipercápnica, desde que se puede utilizar en urgencias, en pisos, en uso domiciliario, por ejemplo, de alto flujo en los pacientes con EPOC y cómo disminuye las hospitalizaciones y los periodos de exacerbación, ¿sí? Entonces, si los dividimos en estos dos tipos de insuficiencia respiratoria, recuerden que hay un estudio que fue hecho por Li, que es una doctora china, en donde lo que vio es que el flujo debe de equivaler en insuficiencia respiratoria a 1.5 veces el pico flujo que tiene el paciente con insuficiencia respiratoria. Y lo que ella logró determinar en este estudio fisiológico es que el pico flujo en el paciente que tiene una insuficiencia respiratoria hipoxémica ronda alrededor de los 30 a 40 litros por minuto. De tal manera que si ustedes lo titulan a 1.5 veces,
da aproximadamente entre 50 y 60 litros por minuto. Por eso es que en la insuficiencia respiratoria hipoxémica, la recomendación es que el flujo se inicie a 60 litros por minuto y se vaya disminuyendo conforme la frecuencia respiratoria se encuentre por debajo de 25, y la FiO2 ponerla al 100% y se titula con la saturación objetivo, que ya vimos que la saturación objetivo varía de acuerdo al grupo de paciente. Y en el caso de la insuficiencia respiratoria hipercápnica, ahí recuerden que el paciente ya está acostumbrado a la hipercapnia. Entonces, si nosotros empezamos a barrer muy rápidamente el CO2 y le suministramos FiO2 altos, lo que vamos a hacer es inhibir el centro respiratorio, porque el estímulo de la hipoxemia, que es el que está activando el centro respiratorio del paciente, lo vamos a inhibir al colocar FiO2 muy altas. Entonces, ahí en ese grupo de pacientes no se requieren flujos tan altos. Generalmente son flujos entre 30 y 45 litros por minuto cuando mucho, manteniendo frecuencias respiratorias menores a 30, logrando mantener pHs por arriba de 7.3 y la saturación objetivo para el grupo con EPOC, que generalmente es entre 88 y 92%. No requerimos más. Tenemos otra pregunta, doctora, gracias, que dice, ¿cómo se tiene que hacer el destete del alto flujo? Creo que ya nos había comentado algo, pero le dejo con la pregunta, doctora. Sí, recuerden que para titular a la baja el alto flujo, lo primero que vamos a disminuir es la FiO2, buscando saturaciones objetivo, ¿no? Ya lo mencionamos varias veces, pacientes que únicamente no tienen otra patología y requieren oxigenoterapia, más de 94%, pacientes con EPOC entre 88 y 92, y el paciente crítico también por arriba de 94%. Una vez que logramos, manteniendo saturaciones objetivo, una FiO2 menor al 40%, es cuando empezamos a bajar el flujo. Y el flujo lo empezamos a bajar manteniendo frecuencias respiratorias por debajo de 25. Si yo le bajo al flujo y el paciente se pone taquipneico, entonces hay que volver a subir y esperar, ¿sí? Sí, tenemos otra pregunta, doctora. Gracias por esta respuesta. ¿Considera importante que los hospitales utilicen algún algoritmo o guía de uso estandarizado para uso de alto flujo? Yo creo que lo más importante es que estemos todos conscientes de que existe este círculo vicioso en el paciente con un daño pulmonar primario, ¿sí? Llámese POC, neumonía, etcétera. Si el paciente ya tiene un daño pulmonar primario, va a pasar todo esto que vimos, el edema pulmonar, la fuga capilar, la alteración en el intercambio de gases, incremento en el trabajo respiratorio y una lesión pulmonar autoinducida por el paciente. Entonces, creo que lo mejor es estandarizar este alto flujo de manera temprana, ¿sí? Para lograr romper este círculo vicioso, y pues qué mejor si cada hospital tuviera su protocolo, ¿no? Que dijera, mira, si el paciente te llega en estas condiciones, iníciale oxigenoterapia de alto flujo de forma temprana, porque lo que revisamos en la evidencia es que nos disminuye la necesidad de intubación, nos disminuye la necesidad de escalar la terapia y aparte nos disminuye o nos rompe esta lesión pulmonar autoinducida por el paciente. Entonces sí, yo creo que todo hospital debe de tener su protocolo y sobre todo de inicio temprano, ¿no? Hay dos opiniones, doctora. Una, yo creo que el uso de oxígeno de alto flujo puede sustituir de manera absoluta el uso del nebulizador de alto volumen. A mí me da un poco de temor titular FiO2 al 100% por la consecuencia de provocar atelectasia por reabsorción de oxígeno, es decir, por desnitrogenización. Hay esos dos comentarios. Hay una pregunta que la voy a mencionar, pero puede incomodar, no es el campo de la doctora. Pronóstico de puntas de alto flujo en pacientes neonatos con síndrome de distrés respiratorios. Creo que a la que meteríamos a un distrés no necesario es a la doctora Velarde, dado que ella su especialidad son los adultos, ¿verdad, doctora? Y no se trata de eso, sino de que esto sea lo bastante eh, informativo y que generemos y despejemos dudas. La doctora creo que no se sentiría cómoda ayudándonos a contestar eso, ¿verdad, doctora?
Sí, no, definitivamente neonatos no es mi área de especialidad, yo veo Muchísimas gracias. adultos, pero con respecto a la utilización de FIO2 altos, fíjate que en todo lo que yo he leído de la evidencia, no hay nada descrito en oxígeno de alto flujo en cuanto a daño secundario a los usos de FIO2 alto en el grupo de pacientes con alto flujo. Y hasta donde yo lo he visto, en cuanto a la experiencia, pues no me ha tocado ver un paciente que empiece con daño pulmonar secundario. Y vaya que, por ejemplo, en la época de COVID, pues yo llegué a tener pacientes de hasta 2 semanas de alto flujo, 3 semanas de alto flujo y sin problema, ¿eh? Sin problema, toleraban muy bien. E incluso yo te puedo decir, pues, que para mí el alto flujo con la pandemia salvó muchas vidas. La verdad es que creo que más de la mitad de los pacientes que tuvimos en esa época hubieran podido terminar intubados y el iniciarles el alto flujo de manera pronta, si había una respuesta al alto flujo a través del índice de ROX, estábamos seguros de que el paciente le iba a ir bien. Acuérdense siempre, y que se los he mencionado en otras pláticas, hay un grupo de pacientes que están en el semáforo amarillo, si se acuerdan. Este grupo de pacientes hacemos una titulación a la alza, subimos el flujo, subimos FIO2 y esperamos 30 minutos. Pero ojo, aquí Roca en su estudio inicial describe que hay hasta un 11% de pacientes que van a ser no respondedores. Por eso es que se recomienda no esperarnos más allá de 30 minutos para volver a reevaluar el ROX. Y si el delta de ROX no es mayor a 0.5, entonces hay que intubar, no hay que retrasar. Pero bueno, lo que les digo, yo lo que he leído hasta ahorita en la evidencia, no he encontrado nada acerca de desnitrogenización en el uso de FIO2 altos con alto flujo. Bueno, Quizá con qué puedo decir que tenga que ver, recuerda que el alto flujo debe de tener fuga. Entonces, aunque la FIO2 se mantiene constante, quizá esto hace la fuga permitida, hace que el daño no sea tan importante. ¿Sí? No ha habido es un otro sistema estudio abierto. que te pueda... A pesar del alto flujo, es un sistema abierto, ¿no? Exactamente. Este, vamos con la última pregunta, doctora. Dice, ¿en destete podemos disminuir flujo y FIO2 al mismo tiempo o es necesario disminuir flujo primero y después FIO2, dependiendo la clínica del paciente y los gases arteriales? Lo ideal es que disminuyas el FIO2 primero. Es como cuando estás con tu ventilador mecánico, ¿sí? Cuando estás con el ventilador mecánico, no disminuyes primero el volumen corriente. Siempre lo que bajas primero, cuando ya el paciente esté estable, lo intubamos. Acuérdense que está con una sed de aire, es como yo me imagino a un paciente con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Entonces, por eso es que manejamos flujos altos en el ventilador, ¿sí? Ajustamos el flujo en los modos controlados por volumen, el tiempo inspiratorio en los controlados por presión. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una sed de aire y mantenemos una FIO2 alta para tratar de compensar esta insuficiencia respiratoria. Entonces, si tú en el alto flujo bajas primero la velocidad del flujo y después el FIO2, es como si en el ventilador le estuvieras modificando tu volumen corriente antes que el FIO2. Y lo que te va a hacer es desreclutarte al paciente, porque acuérdate que el alto flujo con el flujo, veíamos esta gráfica, como conforme incrementábamos el flujo, la presión media de la vía aérea incrementaba y genera un reclutamiento pulmonar al mantener el volumen expiratorio pulmonar, ¿sí? Entonces, si tú le bajas el flujo antes de tiempo y antes de bajar el FIO2, lo que vas a generar es un desreclutamiento. Ok, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Este, ¿algún comentario así rápido, doctora, ya para no alargar más esto? Nos preguntan, evidencia de cánula nasal de alto flujo contra ventilación no invasiva en pacientes con congestión pulmonar. ¿Con edema pulmonar de origen Sí, cardiogénico? yo me imagino que sí, doctor. Ok, sí, sí hay evidencia. De hecho, también es uno de los estudios que se ha estado haciendo de manera más novedosa o que son como de los últimos usos que se ha estado en los pacientes con edema pulmonar de origen cardiogénico.
sí se ha visto que hay mejoría. Por lo menos lo que les puedo decir es que es no inferior a la utilización de ventilación no invasiva. Si se acuerdan, como les mencionaba en estos estudios, estudio de no inferioridad es compararlo contra el estándar de oro, es decir, el que en ese momento eh, es el estudio o el manejo de elección que hay descrito, ¿sí? Entonces, lo que se ha visto hasta el momento en la terapia de alto flujo en los pacientes con insuficiencia cardíaca es que es no inferior a la ventilación no invasiva. ¿En qué se traduce la mejoría o en qué es lo que se ha visto la mejoría? El paciente tiene una menor frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca tiende a bajar, ¿sí? Y el trabajo respiratorio también mejora y mejor confort en comparación con la ventilación no invasiva. No hay todavía como números absolutos en cuanto a que haya una diferencia importante al compararlo con ventilación no invasiva, pero la evidencia hasta ahorita lo que apunta es que es no inferior y quizá mejor tolerado por el confort que puede proporcionar al paciente, ¿no? Que sabemos que puede comer con ella, caminar con ella, moverse, etcétera. A diferencia de la no invasiva, pues que hasta úlceras nos puede generar, ¿no? Ok, doctora, excelente, doctora. Pues mire, la realidad es que ya parece que ya repasamos un poquito el tiempo que habíamos platicado con usted, que más o menos duran las sesiones. Le agradecemos la paciencia, esta presentación tan extensa y que nos da nuevos parámetros en relación a al alto flujo, a la terapia de oxígeno de alto flujo con cánula nasal y y con conector de traqueostomía. Le agradecemos, doctora, esa amplia explicación. Habrá oportunidad de volvernos a juntar y dialogar más sobre traqueostomía y alto flujo. Lo que usted nos dejó ahorita es muy, muy bueno y hay que empezar a trabajarlo. Le agradecemos su tiempo, doctora, y a nombre de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios, así como de Fisher and Paykel, le agradecemos el haber estado con nosotros el día de hoy, doctora, con esta excelente presentación. Al contrario, agradecerles a todos su tiempo y pues la oportunidad de estar aquí con ustedes.